un auto pasa del kilómetro 100 al kilómetro 400 en 3 horas con velocidad constante. A. ¿Cuál fue su desplazamiento? Empecemos por esta pregunta. ¿Qué quiere decir kilómetro 100, kilómetro 400? Esas son coordenadas, ¿sí? De una localización, de una ubicación. Y toda coordenada se mide respecto de una referencia, de un origen elegido. Es decir, habrá un punto del espacio que será tomado como el kilómetro cero y en línea recta se van sucediendo, ya que estamos trabajando con movimientos unidimensionales, el kilómetro 100, 200 en adelante, ¿no? Para un lado y para el otro lado serán menos 100, menos 200, etc. Entonces, pensemos lo siguiente. Si pasa del kilómetro 100 al kilómetro 400, ¿cuánto se ha movido? Y bueno, hay que contar, uno puede ir contando a mano con el dibujo, o bien una manera de ver cuál es el desplazamiento, ¿sí? Lo que se movió, el desplazamiento, el cambio de la posición, haciendo la diferencia. Recordemos que desplazamiento es posición final menos posición inicial. Entonces, 100 kilómetros es la posición inicial, 400 kilómetros es la posición final y por lo tanto el desplazamiento va a ser 400 menos 100, es decir, 300 kilómetros. Entonces ya tenemos la respuesta A. Vamos a la pregunta B. ¿Con qué velocidad marcha? Bueno, si el desplazamiento es de 400, el desplazamiento acabamos de ver que es de 300 kilómetros y se realizó en 3 horas, que es el tiempo, entonces nosotros sabemos que la velocidad, ¿sí? La velocidad es el desplazamiento dividido el tiempo, la velocidad promedio, que en el MRU coincide con la velocidad, es constante, ¿no? Y coincide con la velocidad promedio. Entonces, la velocidad va a ser desplazamiento, que es 300 metros, dividido 3 horas, que es el tiempo. Y al hacer 300 dividido 3 me queda 100 kilómetros por hora. Pregunta C. Si mantiene la misma velocidad, ¿qué desplazamiento realiza en 6 horas? Bueno, sabemos que desplazamiento es velocidad por tiempo. Entonces, si multiplicamos la velocidad que era de 100 kilómetros por hora por 6 horas, nos va a dar que el desplazamiento es de 600 kilómetros. Y el último, hay que pensar un poquito porque pregunta lo siguiente, dice, si mantiene la misma velocidad, ¿cuánto tardará en llegar al kilómetro 1000? Entonces ya está preguntando por el tiempo. La velocidad ya sabemos que vale 100 kilómetros por hora. El problema es acá no confundir la posición final, ¿sí? De 1000 kilómetros con el desplazamiento. El desplazamiento va a ser lo que se movió desde el inicio a esa posición. La posición inicial era 100 kilómetros y en la final es 1000. Entonces quiere decir que el desplazamiento que se produjo para llegar a esa posición es desplazamiento, posición final menos posición inicial. Entonces, 1000 menos 100 me da 900 kilómetros. Ahora entonces sé que el desplazamiento realizado para lograr eso es de 900 kilómetros y la velocidad es de 100 kilómetros por hora, aplicamos la fórmula. Sabemos que el tiempo es desplazamiento sobre velocidad. Entonces dividimos 900 kilómetros dividido 100 y nos queda 9 horas. Es lo que va a tardar en llegar a esa posición. Bueno, acá tenemos un gráfico que hay que interpretar, ¿sí? Es decir, te doy el gráfico y ese gráfico te proporciona información. Lo primero que hay que ver es que tenemos un sistema de coordenadas, ¿sí? Cartesiano, de los que acostumbramos a ver en matemática,
Pero las variables, en vez de ser abstractas, y el eje vertical y X el eje horizontal, acá las variables representan la variable horizontal, la variable independiente, es el tiempo, ¿sí? Entonces, por el eje horizontal vos vas viendo desde el tiempo cero cómo va pasando el tiempo y va avanzando el reloj o el cronómetro, ¿no? Va corriendo el tiempo horizontalmente. Y verticalmente lo que corre es la posición, lo que cambia es la posición del autito. Es decir, el autito inicialmente está en una posición y a medida que pasa el tiempo va cambiando su posición, ¿sí? Ya sea porque va más hacia arriba, más hacia el norte o porque va más hacia el sur. En este gráfico, fijémonos que la posición inicial, ¿sí? Siempre que digo posición tengo que mirar el eje vertical, siempre que digo tiempo miro el eje horizontal. Entonces, en el eje vertical la posición inicial es la posición que le corresponde al instante cero. ¿Sí? La alturita que le corresponde al cero, que es subsuelo menos 10. O sea, en el instante cero, ¿sí? La posición inicial es menos 10. Matemáticamente es fácil de darte cuenta la posición inicial porque viene a ser la ordenada al origen del gráfico, donde corta el gráfico el eje vertical. Entonces es menos 10 kilómetros. Después, pide la velocidad. La velocidad tiene que ver con que en el MRU, acá por ejemplo, la velocidad es constante porque hay una proporcionalidad entre el desplazamiento y el tiempo. Pero lo que a mí me interesa, que lo saquen de la manera más fácil posible. Entonces, ¿qué hacen? Tomen dos puntos cualquiera que sean claros. Por ejemplo, tomen el punto inicial, ¿sí? El punto 0 en X menos 10 en Y, 0 en el tiempo 0 le corresponde la posición menos 10, y tomen el otro punto, por ejemplo, el punto 6, que al instante 6 le corresponde una posición de 10 kilómetros. Porque así se lee. Lo que estamos diciendo es como que hay una correspondencia. El gráfico que tienen acá dice que al instante 0 el autito estaba en la posición 10. Al instante, por ejemplo, 6, el autito estaba en la posición 10. Al instante, por ejemplo, no sé, a ver, 7,5, 7,5, el autito está en la posición 20. ¿Sí? 8, 9, si así pueden darse cuenta. Bueno, en este caso tomamos entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta la velocidad? La velocidad es el desplazamiento dividido el tiempo. Fíjense que para llegar del primer punto al segundo punto que tenemos en este gráfico que yo los marqué, para ir de uno al otro por horizontal y verticalmente, ¿no? Como cuando uno camina por las veredas, tenemos que movernos. Horizontalmente, ¿cuánto nos tenemos que mover? 1, 2, 3 casillas, ¿no? Pero resulta que cada casilla vale 2. O sea que me estoy moviendo 2, 4, 6. O sea, horizontalmente me estoy moviendo 6 unidades, ¿sí? 3 casillas de 2 unidades cada una son 6 unidades que me muevo horizontalmente. Y verticalmente, después me tengo que mover 2 unidades, pero resulta que cada una vale 10. Entonces, el movimiento horizontal, que viene a ser el movimiento del tiempo, es de 6 segundos. Y el movimiento vertical es de 10 y 10 son 20 kilómetros. Perdón, quise decir 6 horas, porque acá el tiempo está en horas. Entonces, ahora yo sé que la velocidad era desplazamiento dividido tiempo. Ah, pero el desplazamiento dijimos que es 20. Y el tiempo es 20 kilómetros y el tiempo era 6 horas. Ah, entonces la velocidad es 20 kilómetros por hora. ¿Correcto? La pregunta es el signo, positiva o negativa. Bueno, fíjense que el auto está yendo hacia el norte, donde yo estoy considerando el sentido positivo. Entonces es positiva. Pero si el resultado nos hubiera dado también así, pero resulta que la recta, en vez de ir para arriba, ¿no? Va hacia abajo, ¿no? Como que
en vez de ir del norte, del sur al norte, se está viajando hacia el sur, entonces en ese caso, él se le coloca el signo negativo. Me parece que es la forma más fácil de resolverla. Yo acá en la guía, bueno, estrictamente tomé 2 puntos. El punto inicial, donde en el t inicial 0 le corresponde una posición xy igual a menos 10, y un t final, otro punto final, que lo llamé que en t igual 6 le corresponde una posición x de 10. Entonces el desplazamiento es la diferencia de las posiciones. Posición final, que es 10, menos posición inicial, que es menos 10. 10 menos menos 10 me da 20. Pero ¿para qué me voy a hacer lío si yo puedo mirar en la hojita, en el dibujo, que para ir del primer punto al segundo punto, verticalmente tengo que moverme 2 casillas? Ah, y cada casilla vale 10, entonces me estoy moviendo 20, ya estás, 20 kilómetros es el desplazamiento. Después vemos el signo, lo vemos después. ¿Y el tiempo cuánto me moví horizontalmente? Bueno, tiempo final menos tiempo inicial, 6 menos 0 es 6. Pero si no lo vemos en el dibujo, me moví horizontalmente 3 casillas. Pero como va de 2 en 2, 2 y 2, 4 y 2, 6, entonces me moví 6. Ah, bien, entonces desplazamiento 20 kilómetros, tiempo 6 horas. Como yo sé que velocidad es desplazamiento sobre tiempo, velocidad es 20 kilómetros dividido 6 horas y tengo la velocidad que me da 3,33 kilómetros por hora. ¿Qué pasa con el punto C? El punto C, entonces, el primer problema era la ordenada del origen, era la posición inicial, dijimos menos 10. El segundo punto de pregunta era la velocidad, que ya la sacamos, 3,33 kilómetros por hora. Y el punto C es armar la función que asocia, la función GPS, que localiza el objeto en una coordenada X, en una posición X, para cada instante T, ¿sí? A partir de conocer como datos la ubicación inicial del objeto y la velocidad con la que marcha. Entonces, solamente hay que reemplazar lo que vale. En este caso, la velocidad vale 3,33 y hay que reemplazar la posición inicial, que vale menos 10, y ya armaste la función. Quedó x igual a 3,33 por delta t menos 10. ¿Sí? Pueden usar t o delta t, porque como nosotros tomamos el tiempo inicial 0, en ese caso tiempo t y delta t coinciden. Pero si no, si uno en vez de tomar el punto inicial en el 0, lo toma en otro instante, ahí hay que estrictamente poner delta t. Pero yo no la complico con eso. Vamos al punto D. El punto D pregunta cuál será la posición a las 12 horas. Entonces, para eso sirve el GPS. Es una función donde vos le reemplazás lo que sabés. En física siempre, y matemáticas es siempre eso. Lo que no se sabe se deja. Y lo que se sabe con dato numérico se reemplaza. Entonces, yo ya tengo que la posición de este autito, tengo la fórmula de la relación de la función de esa recta que está graficada, que es 3,33, x igual a 3,33 por tiempo menos 10. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar el tiempo. Y al hacerlo me queda que la posición que va a tener en ese momento va a ser 3,33 por 12 menos 10. Me da 30 kilómetros. ¿Qué pasa si la pregunta es al revés? Y bueno, en ese caso, cada cosa se reemplaza siempre en su lugar, ¿sí? En el casillero que corresponde. Entonces, si a mí me dicen que la posición, ahora me preguntan ¿cuánto tardará en alcanzar la posición 20 kilómetros? Y bueno, entonces la posición X vale 20, reemplazo el X por 20 y me queda la incógnita delta T o T, como la hayan llamado. Y me queda 20 igual a 3,33 por tiempo menos 10. Entonces despejo el tiempo. Nunca, el 3,33 no se puede romper bloque cuando hay... Para romper bloque tiene que estar el bloque solito, si no, no se puede pasar multiplicando o dividiendo. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es juntar los números con los números, pasar el bloque, el término menos 10 del otro lado sumando. ¿Sí? Dejo el 20 fijo en su lugar con su signo y el menos 10 cruza el puente del igual y pasa sumando. 20 más 10 me da 30. Y igual a 3,33 por tiempo. Luego sí, ahora sí,
tengo solito el bloque, el 3,33 que está multiplicando, pasa dividiendo y me queda que va a tardar 9 horas en alcanzar esa posición 20. Y lo puedo corroborar en el gráfico, porque fíjense que esto va de 2 en 2. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 y en el instante 12, que es el último que marqué, le corresponde una posición que está en el tercer renglón. Como va de 10 en 10, en la posición 30. Se corrobora perfectamente. Bueno, vamos a ver el problema 2, que es un problema de encuentro. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer en los problemas de encuentros que nosotros vemos? Nosotros vemos problemas de encuentros bastante simplificados, porque vemos dos objetos que se mueven en una misma línea recta, ¿sí? Y están distanciados, la primera vez que los vemos están a una cierta distancia uno del otro, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar esos objetos en una línea recta, ¿sí? Que va a ser la ruta por donde se mueven esos dos autos o esos dos objetos que se mueven, y fijar el origen. Yo recomiendo poner el origen a la izquierda, ¿no? En el margen en la izquierda. Entonces ustedes ponen el origen va a ser el 0. De ahí marcan entonces que donde está el primer objeto, por ejemplo, es la posición inicial de ese primer objeto va a ser 0. ¿Y cuál será la posición inicial del segundo objeto? Bueno, la distancia a la que esté con respecto al primero. Entonces ya tiene la posición inicial de los dos, ¿sí? Bien, que generalmente, como hemos hecho el dibujo, va a ser positiva. ¿Por qué? Porque salvo que yo pusiera al revés, si yo pusiera el origen en el objeto que está a la derecha, ¿sí? Y tomo que el sentido positivo es ir para la derecha, entonces, bueno, el objeto que está a la izquierda va a estar en una posición con coordenada negativa. Pero no nos rebusquemos, hagámosla fácil. Ponemos el 0 en el primer objeto como posición inicial para el primer objeto, 0 metros o 0 kilómetros, y pongamos, ¿sí? Bueno, en este caso 0 metros para el problema que vamos a hacer. Y en el segundo vamos a poner posición inicial. Si el auto dice que los dos autos estaban inicialmente a 6 kilómetros de distancia, entonces ponemos posición inicial para el primero, 0 kilómetros. Y para el segundo, 6 kilómetros. Ya tenemos las dos XY, las dos posiciones iniciales de los objetos en cuestión. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ver las velocidades de cada objeto. Y acá dice que ambos van a 30 kilómetros por hora. Entonces uno pondría que la velocidad del primero es 30 kilómetros por hora y la del segundo también. Pero acá hay que mirar, ¿sí?, que van en sentidos opuestos. Entonces, el que va para la derecha, nosotros vamos a tomar como que ir hacia la derecha es positivo, va a tener velocidad positiva, y el que va para la izquierda va a tener velocidad negativa. Entonces una velocidad va a ser 30, la del primer objeto, y la velocidad del segundo objeto va a ser menos 30. Una vez que captamos eso, pasamos a armar la fórmula posición en función del tiempo, que es la variable x, posición x, que va cambiando porque el objeto se mueve, es igual a la velocidad, que es el valor fijo, característico del movimiento de ese objeto que viaja, por el tiempo, que obviamente también va discurriendo y a medida que pasa el tiempo hace que cambie la posición, más la posición inicial. Entonces escribimos x igual a b por t más xy. En los dos lados, para el primer objeto y para el segundo. Y lo suplantamos, armamos esa función para cada uno de los casos. Es decir, para el objeto 1 vamos a poner x igual a 30 por t más 0, ¿sí? Reemplazando la correspondiente velocidad y posición inicial característica. Y lo mismo hacemos con el otro objeto. X igual a menos 30 por t más 0. Y ya una vez que planteamos dónde se localizan a cada instante, la función que localiza a cada instante cada uno de los objetos, interpretamos que encontrarse quiere decir localizarse en el mismo lugar, en la misma posición X, en un mismo tiempo t. Entonces, lo que se hace es resolver, es un problema donde hay
dos incógnitas, ¿sí? Que es el tiempo, y el tiempo t y la posición x del encuentro, con dos ecuaciones. Matemáticamente se puede usar reigualación, sustitución, pero nosotros directamente la hacemos fácil. Si tenemos que x, por un lado, es 30t más 0, pero también, por otro lado, el x del otro objeto es menos 30t más 6, ¿sí? Entonces ponemos que como las posiciones son iguales, una expresión va a ser igual a la otra. Entonces vamos a escribir que 30t más 0 es igual a menos 30t más 6. Y una vez que hicimos eso, tenemos una ecuación donde hay una sola incógnita, que es el tiempo de encuentro que hay que despejar. ¿Qué hacemos? Juntamos los términos con t de un lado y los numeritos sueltos del otro. ¿Cómo se hace el despeje? Bueno, término que quede en su lugar, bloque que quede en su lugar, queda con su signo. Y bloque que cruza el puente del igual cambia de signo. ¿Sí? Nunca rompan término. Nunca, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 30t, yo no puedo pasar el 30 dividiendo. Porque, salvo que estuviera solito. Igual en este caso tampoco conviene. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dijimos 30t, ¿sí? Lo dejamos en el primer miembro. Y pasamos el menos 30 que estaba en el segundo miembro, lo pasamos al primero. Entonces nos queda 30t más 30t igual a 6 menos 0. Entonces nos queda 60t igual a 6. Menos 0 que 6. Y ahora sí, 60 por t es 6. Entonces ese 60, ahora que está solo el bloque, lo puedo romper. Y ese 6 que está multiplicando a la t pasa dividiendo. Entonces me queda 6 dividido 60. Y me queda que el tiempo de encuentro es 0,1 horas. Una vez que tengo el tiempo de encuentro, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones, la del objeto 1 o la del objeto 2, ya que se supone que tiene que ser la misma posición, me tiene que dar. Yo a veces recomiendo reemplazarlo en las dos, para ver que nos dé igual. Puede a veces haber una ligera diferencia cuando hacemos un recorte en decimales, pero ¿sí? Pero en este caso da justo 0,1. Entonces reemplazo. La posición del primer objeto era x igual a 30t más 0. Entonces x va a ser 30 por 0,1 más 0. Hago la cuenta y me dice que es 3 kilómetros. Entonces quiere decir que se encontraron a los 3 kilómetros. Fíjate que el otro objeto, si hago menos 30 por 0,1, me queda menos 3 más 6, me queda 3. O sea que también van a estar lo cual corrobora que está bien hecho el ejercicio. ¿Estamos entonces con el problema de encuentro? Cuando son sentidos opuestos, el que va para la derecha vamos a considerar que tiene velocidad positiva y el que va para el otro lado va a ser negativa. Pero si fuera un problema de persecución, donde los dos van para la derecha, porque nosotros dibujamos así para más facilidad, entonces las dos velocidades van a ser positivas, ¿sí? Y para que tenga solución, en el caso de persecución, el que va más atrás tiene que ir más rápido que el que va más adelante para poder pasarlo, porque si no, no va a tener solución el problema. Eso es todo para el problema de encuentro.